Logroño ha sido punto de partida de la 12ª etapa de la Vuelta a España. 151 ciclistas acudieron al mediodía de hoy a la Plaza del Espolón. Allí compartieron cabalgadura metafóricamente con un hombre que junto a Sagasta es uno de los rijanos más ilustres, el general Espartero. La catedral riojana, la famosa Redonda, fue también testigo de la concentración del pelotón. Un pelotón que está ya muy mermado. De los 180 hombres que tomaron la salida en Tenerife, 30 ya están fuera de carrera. Cada vez son menos los participantes, pero curiosamente cada día aumenta el número de acompañantes. Este año siguen la carrera 14 médicos entre los oficiales de la Vuelta y los de equipo. Estos últimos hacen un seguimiento de sus ciclistas no solo durante la competición, sino durante todo el año. Los controles generales se hacen en la concentración de pretemporada y antes de la primera carrera. Luego hay otros controles más específicos antes y después de cada gran carrera. Dentro de estos controles específicos, quizás lo que más nos interesa es saber cómo se adapta el chico al entrenamiento que ha realizado, si está en condiciones de hacer una Vuelta a España o hacer un Tour de Francia, y para ello les hacemos unos controles analíticos durante la vuelta, después de cada etapa, y les hacemos un estudio ergométrico previo a la vuelta y otro pues al acabar la vuelta o el Tour, donde les monitorizamos, les hacemos un estudio electrocardiográfico y podemos saber si viene bien preparado o si es después de la vuelta, si está en condiciones de seguir compitiendo y haciendo las vueltas que interesen. Y el estudio analítico nos puede servir para saber pues qué tipo de principios inmediatos ha gastado, ya sean grasas o hidratos de carbono en preponderancia o incluso si tienen una gran pérdida de proteínas, y en base a eso les programamos la dieta. Y también les solemos hacer después de las etapas un estudio electrocardiográfico y una monitorización, porque muchas veces alteraciones electrolíticas alteran el trazado del electrocardiógrafo y podemos compensar esas alteraciones que hemos visto durante el esfuerzo de una etapa. Buenas noches desde Jaca. El público, los amantes y curiosos del ciclismo, han ratificado en Logroño que la Vuelta les atrae. Grandes y pequeños quieren estar cerca de sus ídolos, en esta oportunidad Robert Millar, o en menor medida del albaceteño del ramo, quien minutos después se convertiría en el protagonista del día. Una etapa que preparaba Aja de esta manera, mientras que Jesús Alonso intentaba que el láser le quitara los dolores de esa rodilla derecha. Bueno, yo creo que se va a discutir el sprint y va a ser nuevamente Hermann. Tiene muchísimas posibilidades este hombre. Bueno, está claro que el hombre a batir es Hermann y el que lo va a batir va a ser Quevedo del equipo Class. Bueno, pienso que el Caja Rural confía bastante en su sprinter, Matthew Hermans, y aunque va a haber muchos equipos que ataquen, igual creo que se puede llegar al sprint, y yo daría favorito hoy más que a Hermann, igual a Kelly, y me gustaría ser mi primer triunfo también. Pienso que estoy bien para poderlo conseguir. Bueno, pues es una etapa muy larga y yo creo que va a ganar San Kelly. O Hermann, no lo sé. La verdad es que acertarlo hoy sí que hubiese sido todo un auténtico triunfo, porque esta 12ª etapa entre Logroño y Jaca de 197,5 kilómetros tuvo un inesperado vencedor, pero justo por otra parte. En total no había nada más que un puerto de montaña de tercera categoría en el kilómetro 74 de carrera. 151 hombres firmaron la salida para disputar esta 12ª etapa. Tranquilidad en esos momentos, puesto que se había dado la salida neutralizada y los corredores marchaban justo al comienzo de la carrera a las 12 horas 18 minutos, una vez que habían atravesado el río Ebro precisamente por el puente. Y nada más darse el banderazo inicial, hubo un protagonista. José del Ramo. No se había cubierto todavía el primer kilómetro de carrera cuando el albaceteño se marchó definitivamente del grupo, que hoy quiso tomarse una jornada de descanso, al menos en los primeros kilómetros, y luego se vio que casi durante toda la etapa. Justo en el momento de entrar en la comunidad foral de Navarra, la ventaja del Ramo sobre el pelotón era de 1 minuto
17 segundos. Las imágenes muestran el tranquilo pedaleo de los 150 participantes. Por Viana, que cuenta con una iglesia gótica del siglo XV, la ventaja de Del Ramo era de 1 minuto 20 segundos. Había aumentado ligeramente. El pelotón se lo seguía tomando con tranquilidad y marchaba a una media inferior a los 25 kilómetros a la hora. Este hombre iba alrededor de los 30, poco más. Era cabeza de carrera. El pelotón muy estirado, rodando con tranquilidad y padeciendo un bochorno casi insoportable en los primeros kilómetros de carrera. Del Ramo, mientras tanto, va abriendo hueco y cada vez su distancia, a medida que se sucedían los kilómetros, iba siendo mayor. Se transitaba por la Nacional 111, que dicho sea de paso, está en perfecto estado. Tranquilidad en el seno del pelotón, que ocupaba todo el ancho de la calzada, como no dando importancia a la marcha del corredor escapado, que iba camino de la primera meta volante del día. Del Ramo era consciente de que la empresa era bastante difícil, pero él tenía la obligación de intentarlo, como así sucedió. Por la meta volante de Irache, en el kilómetro 40 de carrera, Del Ramo pasaba en solitario entre los ánimos del público y continuaba su pedaleo firme y convencido, intentando poner tierra por medio, sabedor que en los últimos kilómetros, cuando el pelotón se pone a tirar a bloque, es dificilísimo escaparse. El público animando al albaceteño, que aventajó al Gran Paquete en esa meta volante de Irache en 7 minutos 50 segundos. La primera posición para Miguel Ángel Iglesias, delante del italiano Chiappucci. La tranquilidad seguía siendo la nota predominante en ese pelotón, formado por 150 unidades. El escapado iba viendo cómo, a medida que sucedían los kilómetros, su ventaja era mayor. Por el sprint especial de Puente de la Reina, llevaba ya 65 kilómetros de fuga en solitario. Y su ventaja iba aumentando considerablemente. Antes de dar esa referencia era de 10 minutos 50 segundos con respecto al Gran Paquete en el kilómetro 59 de carrera. Y Celestino Prieto, que se quejaba antes de comenzar la salida de un dolor en la rodilla derecha, atendido por el doctor Cabeza, que junto al doctor Atorqui se ha reincorporado a la carrera. La etapa era un auténtico rompepiernas, con ligeros descensos que aprovecharon los corredores con esas formas aerodinámicas para tratar de robarle segundos al crono. Por ese sprint especial de Puente de la Reina, donde José del Ramo ya había pasado
Con anterioridad, el pelotón lo hizo encabezado por Manolo Carrera a 10 minutos 40 segundos, delante otra vez del italiano Chiappucci. A Pepe del Ramo ya se le iban notando los kilómetros en el ascenso a la primera y única dificultad montañosa de la jornada de hoy. El Puerto del Perdón, de tercera categoría, en el kilómetro 74 de carrera. Por donde coronó en primera posición. Y ese chavalillo que buscaba dónde está el pelotón. Algo que también le gustaría saber a José del Ramo. Le iban dando las referencias con respecto al gran paquete. Del Ramo se acercaba a la meta volante de Pamplona después de un vertiginoso descenso, y el chaval que seguía sin ver al pelotón, y este compañero que nos muestra cómo se había pasado los primeros kilómetros de la carrera, con un tedio absoluto. Mientras Del Ramo iba hacia Pamplona, a la meta volante, los demás compañeros del pelotón estaban escalando por decir alguna cosa, lo de escalar, estaban llegando a la meta de montaña. El rey de la montaña en esta vuelta es momentáneamente Álvaro Pino, luciendo ese maillot que le acredita como tal, y junto a él uno de los corredores colombianos. Y el chaval que seguía esperando, ¿dónde están los corredores? Pues ahí, justo en ese momento, Álvaro Pino coronó con 10 minutos 29 segundos de retraso con respecto a Del Ramo, ese puerto de tercera categoría, por delante de su compañero de equipo Anselmo Fuerte y del colombiano Mosquera. Mientras tanto, José Del Ramo, ya en Pamplona, camino de obtener los 4 segundos de bonificación como primero por la meta volante, aunque eso a él realmente poco le importaba, puesto que al comenzar la etapa de hoy estaba situado en la general a 1 hora 19 minutos. Camino del avituallamiento. Estaba situado en el kilómetro 106 de carrera. Y el gran pelotón, con esa considerable distancia, todavía en Pamplona. Por cierto, que no se ha podido ver hoy a los hombres del equipo Reynolds, a los hombres de José Miguel Echavarri. Pasaban por Pamplona y no se les ha visto. Estarán guardando fuerzas para la etapa de mañana, suponemos. Por la meta volante de Pamplona, primera posición para Miguel Ángel Iglesias, delante de nuevo de Chiappucci. El retraso era de 10 minutos 23 segundos. Y el escapado que llega al avituallamiento va a coger, como es habitual, la bolsa para ir reponiendo fuerzas. Llevaba en solitario 106 kilómetros. Y había que ir comiendo para tratar de llegar a la línea de meta instalada en Jaca. 90 kilómetros le faltaban aún al bueno de Del Ramo para intentar conseguir su primer triunfo en esta Vuelta Ciclista a España. Mientras tanto, el pelotón, encabezado por los hombres del Caja Rural, que pensaban en el triunfo al sprint de su compañero de equipo Matthew Hermans, ya comandando las primeras posiciones del pelotón. Y de nuevo Celestino Prieto, que ve como el doctor Cabezas primero le puso una infiltración, y ahora es el doctor Astorqui quien le inyecta la segunda. ¿Cómo estás preparando la etapa de hoy? Pues hay un corredor escapado y en el avituallamiento vamos a poner un corredor mío, o 2 corredores vamos a poner por delante de nuestro equipo.
Yo siempre voy un poco atrás con dos compañeros míos muy cerca. Voy con un desarrollo ligero y para guardar las fuerzas para los sprint, porque hoy es un poco cuesta arriba y hace falta mucha fuerza hoy. La conversación que mantenía Matthew Hermans con uno de nuestros cámaras, con Miguel Cañada. Al final, y tuvimos buena suerte, la han podido escuchar también ustedes. Estas conversaciones se producen habitualmente a lo largo de la carrera. Ya habíamos dejado al corredor fugado por ese paso del avituallamiento en el kilómetro 106 de carrera. Él iba algunos kilómetros por delante del gran pelotón y en ese instante, en el kilómetro 106, se produjo la máxima diferencia. 12 minutos llevaba José del Ramo en el avituallamiento. Curiosamente, el avituallamiento coincidía con el número de su dorsal. 106 kilómetros en solitario y 12 minutos había conseguido. Ya se abandonó la carretera nacional 111 y se entró en la nacional 240, donde estaba instalado el sprint especial de Liédana. Kilómetro 127 de carrera. Y vean la circunstancia que les comentábamos con anterioridad. Los hombres de Caja Rural, en esa oportunidad era René Becker, ahora es Roque de la Cruz, y también algún que otro Teca, intentando la posibilidad de su sprinter Gutiérrez, comandaban ya el pelotón, puesto que se había iniciado definitivamente la caza de José del Ramo. La diferencia de los 12 minutos en el kilómetro 106 se redujo a 8 minutos 44 segundos al kilómetro 121, por ese sprint especial donde Manolo Carrera volvió a puntuar por delante del italiano Chiappucci. Y aunque esto no era un puerto, al menos no estaba considerado como tal, pues los corredores ya después de 130 kilómetros en las piernas sí sintieron ese desnivel del 9% que había en la carretera. Ya dijimos que la etapa de hoy fue una auténtica etapa rompepiernas de continuos ascensos y descensos. Se llega a la provincia de Zaragoza y se atraviesa ese embalse de Yesa, kilómetro 134 de carrera, y allá en la lejanía se aprecia el pueblo de Tiermas. Por cierto que en el embalse de Yesa, según nos dijeron los innumerables pescadores que nos encontramos, se pesca un pescado llamado perca, que es de la familia de la trucha y que algo tiene de bueno, que no sabe a barro. Seguimos en la provincia de Zaragoza, ya por tierras aragonesas. La ventaja del Ramo había ido decreciendo considerablemente por el empuje de los hombres de Chomin Perurena, del Caja Rural. Del Ramo había visto cómo su ventaja descendía a 5 minutos 26 segundos en el kilómetro 142 de carrera, pese a las continuas muestras de cariño y de ánimo del público. Dejó Zaragoza, entró él en Huesca todavía en la primera posición de ese cabeza de carrera. Pero vean cómo 5 hombres del equipo de Matthew Hermans estaban comandando al gran pelotón, que iba a dar alcance al escapado. Justo en ese instante, cuando pasó por la provincia de Huesca el pelotón, la ventaja con respecto a Del Ramo, en este caso la desventaja, era de 2 minutos 25 segundos. Del Ramo, que vio como 30 kilómetros después era cazado por el gran paquete, que no tiene piedad.
y el esfuerzo de Del Ramo por no perder siquiera comba y tratar de llegar con los hombres del pelotón. Vean ustedes, después de hacerse 171 kilómetros en solitario, tiene que tener aún fuerzas suficientes para ir con el gran paquete. Marino Alonso, un excelente rodador, y se produjo un salto que en principio parecía que no iba a tener importancia, por mediación del hombre que han visto ustedes, Yates del Fagor, al que se le unió el también británico Davy, actualmente en las filas del equipo italiano Carrera, que aquí no está dirigido por su director principal, Boifava, sino por Giuseppe Martinelli. Por detrás, innumerables intentos de fuga, de marcharse, pero como quiera que nadie se puso de acuerdo, el relevo entre estos dos hombres, de Yates y de Davy, fue perfecto. El entendimiento, no solo del lenguaje, también les ayudó, y se plantaron en el último kilómetro en solitario con 10 segundos de ventaja sobre ese hombre, Pepe Recio, que había intentado saltar del gran paquete, pero que fue absorbido por el gran pelotón. Un largo sprint de Yates le dio finalmente el triunfo en la línea de meta instalada en Jaca. Al final, Yates obtuvo 2 segundos de ventaja sobre su compañero de fuga en los últimos 20 kilómetros, Davy, y Matthew Hermans, como no, el primero del pelotón. Cedió 3 segundos en el día de hoy. Bueno, de loco, según donde se mire, ¿no? Nosotros somos ciclistas, somos profesionales de la bicicleta y nos debemos a las casas comerciales. Y sí, si eres de loco, si lo piensas desde la vista físicamente, ¿no? Sabes que te vas a destrozar. Pero a nivel publicitario, pues le puede salir rentable a la casa comercial, y es lo que interesa, porque para eso nos pagan, ¿no? Laudolino Cubino ganó en la etapa que acaba mañana en Cerler. ¿Cómo es exactamente ese ascenso hasta Cerler, donde el año pasado conseguiste el primer gran triunfo de Laudolino Cubino? Yo creo que el puerto de Cerler es el puerto más duro que hay en toda la vuelta. Es una ascensión de 12 kilómetros con unas rampas muy pronunciadas. Y bueno, a pesar de que tiene 2 descansos entre medias, esto más que para descansar yo creo que te sirve para romper el ritmo, ¿no? Ya te digo que a mi juicio es el puerto más duro que hay en la vuelta. Y el público expectante, viendo cómo el vencedor Yates recibía el ramo de flores que le acredita como tal. Yates, que por cierto ya había vencido en la primera etapa de la París-Niza y además anduvo 3 días de líder en aquella carrera que finalmente triunfó sin Kelly. De momento el líder de la Vuelta Ciclista a España, una jornada más, es Laudolino Cubino, que obtuvo el jersey amarillo en la segunda etapa, en aquella etapa en Tenerife donde triunfó Iñaki Gastón, y que desde entonces, pese al viento, no ha abandonado. La clasificación de la etapa: primera posición para Yates, 5 horas 36 minutos 35 segundos, con 2 segundos de ventaja sobre Davy del equipo Carrera y con 3 sobre Matthew Hermans del Caja Rural, que dio tiempo al pelotón. Yates, compañero del equipo Fagor, ha dedicado su triunfo a Pedro Muñoz. En los sprints especiales, el gallego Manolo Carrera se afianza en esa primera posición, por delante de Sean Kelly, que ya no lucha por las bonificaciones, desde que estas se han reducido a la mitad, con 12, mientras que la tercera plaza es para Martínez Oliver, con 8 puntos. La lucha por las metas volantes se centra ahora entre Miguel Ángel Iglesias y Manolo Carrera. Primero es Iglesias con 13 puntos, seguido a 2 de Carrera, y la tercera plaza para Sean Kelly con 10 puntos. El irlandés del CAS, Kelly, es primero en la clasificación de la regularidad con 140 puntos. Matthew Hermans continúa en la segunda plaza con 116 y Manuel Jorge Domínguez tercero con 80. Por equipos, el BH continúa primero, indiscutible, líder, 143 horas, 29 minutos, 12 segundos invertidos en las 12 etapas. A 8.38 el equipo Teca
y a 11:28 la escuadra Reynolds. En la montaña, Álvaro Pino continúa sumando puntos. Hoy, después de su segunda plaza, ya totaliza en la general 75, por delante del colombiano Cárdenas con 40 y de Anselmo Fuerte con 31. La general no ha sufrido ninguna variación. El cubino lleva totalizados 47 horas, 49 minutos, 19 segundos, con 2 minutos 4 segundos de ventaja sobre Kelly, 2:16 con respecto a Anselmo Fuerte. Raymond Dietzen es cuarto a 2:24 y Fabio Parra quinto a 3 minutos 10 segundos. Mañana 13ª etapa entre Jaca y la estación de Cerler, 178 kilómetros, 200 metros y 3 puertos de montaña. El primero, el puerto de Cotefablo, en el kilómetro 45 de primera, el puerto de Foradada de segunda en el kilómetro 121 y el final en la estación de Cerler, 178 kilómetros de recorrido.